qué me anoto si estoy mal? Precisamente porque has dejado la comunión con Dios. Es necesario que vuelvas, que no te dejes llevar por las circunstancias actuales, por la duda, por los conflictos, por los problemas. Es cuando más se necesita de Dios. Si tú que estás allí en tu casa y te sientes de esa manera frío, te sientes alejado de Dios y has pensado dejar el camino del Señor, hoy menos puedes dejar el camino del Señor por los tiempos en los cuales estamos viviendo. El Señor viene pronto y por tu salvación y por llegar a ese día glorioso del Señor, es mejor que retomes tu vida de fe. Y vamos a orar en este momento. Si aún los que están aquí, algunos se sienten de esta manera, también ponte en comunión con el Señor en este instante y todos aquellos que nos ven. Padre, entendemos los tiempos, entendemos que no son fáciles, pero muchos han dejado ya tu palabra, muchos han dejado de orar, muchos han decidido no seguir. Y tal vez por costumbre, tal vez estén allí sintonizándose el fuego de Dios. No sienten el deseo de continuar, su fe se ha apagado, su relación contigo se ha enfriado. Pero no solamente esa frialdad en él, sino que ha contaminado esa frialdad a los propios, a los de su propia casa. Y eso no es correcto delante de Dios, porque la responsabilidad está desde la cabeza y conlleva para con la familia, y muchos de la familia también se han enfriado. Señor, te pido en este momento que los hagas sentir nuevamente como David, que haya ese deseo, que pongas en ellos un corazón limpio, que renueven nuevamente tu camino, Señor. Dios, tú eres poderoso para hacerlo. Renueva un espíritu recto delante de ti, Señor. No quites de ellos tu Santo Espíritu, Señor, para que vuelvan a esa comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido que vuelvas a Dios, que no sigas en esa frialdad, que no sigas con esa falta de fe. El Señor está con los brazos extendidos esperando a que vuelvas. Vuelve a Dios, que vuelva toda tu familia a Dios. Pon el ejemplo de volver a tu Dios. Honra al Señor, honralo. Aunque te cueste trabajo levantar tus manos, aunque te cueste trabajo confesar tu pecado, aunque estés batallando, decir cómo voy a regresar, hazlo, pero hazlo del corazón, no de la mente. Vuelve a Dios.
respuesta al Señor, mis hermanos. Levanta tu voz y tus manos y dale una respuesta a Él. Dale una respuesta de parte de ti y de mí. Levanta tu voz y dile, Señor, oh, si yo he escuchado tu voz. Y aquí estoy, delante de ti. Límpiame, Señor, aquí estoy. Estamos, Jesús. Renuévame, Señor. Un aplauso de fuerte, mi hermano, por su misericordia. Gracias, Jesús. Amén. ¿Cuántos le han dado una respuesta al Señor esta mañana? ¿Todos? ¿Qué nos espera, mis hermanos? Si nos habla es porque quiere que respondamos. Amén. Vamos a responder de aquí en adelante con nuestros actos, con nuestro compromiso. A eso venimos, a hacer compromisos con el Señor. Amén. Voltea con el que está a tu lado así de lejos y dile: Dios te bendiga. Qué gusto verte a la distancia. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y tome su lugar, por favor. Gracias. Vamos a estar listos a la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Casa de oración virtual. Vamos a dar los anuncios en esta día tardecita. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Puede levantar su mano para darle la bienvenida. Bien, hermanos, vamos a ver los anuncios. Los días miércoles a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de varones con la serie Hombres llamados a perseverar en la oración por medio de Facebook. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 p.m. con la serie Las Epístolas de Juan. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. También les informamos que los días viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas
con la serie El Libro de los Salmos por medio de Facebook. A todos los padres de familias que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. También el día sábado se transmite la enseñanza para jóvenes a las 5 de la tarde y a las 7 por medio de la aplicación de Meet. Para mayores informes, favor de acercarse a la pastora Patti al terminar el servicio. Les informamos que pueden asistir al Instituto Bíblico los días domingos de 9 de la mañana a 10:50 con la materia Los 10 Mandamientos y Liderazgo Bíblico. Los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie de las epístolas de Juan. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. Se les informa que los días domingos a las 10 de la mañana se realiza el discipulado básico, conociendo a Dios. Para mayores informes, favor de acercarse con la pastora Patti al finalizar el servicio. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Favor de acercarse con la pastora Patti al finalizar el servicio. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con los pastores al finalizar el servicio o bien comunicarse al número de teléfono en pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Virtual. A toda la iglesia se les pide que se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación o en la enseñanza. Vamos a orar, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Juan. Capítulo 4, versículo 1. Nuestra petición es que entendamos a que no haya ningún espíritu que no sea correcto delante de nuestra congregación, de la iglesia. Y vamos a orar por ellos leyendo el capítulo 4 que nos dice, 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, la palabra nos enseña, hermanos, que obviamente no nos estamos refiriendo exactamente, sino de las personas que estamos llegando dentro de una iglesia, que sepamos, que reconozcamos que si son de Cristo realmente, o eso pues venimos engañados, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ilumine, Dios nos ayude, y que podamos entender que la palabra de Dios es la que realmente nos está guiando a este lugar y que es la que nos ha estado sosteniendo. Oremos, hermanos. Señor Dios, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, por permitirnos poder alabar tu santo nombre, por enseñarnos, Señor, que tenemos a conocer tu bendita palabra, Padre, y que si alguno venimos con alguna enseñanza equivocada, o venimos, Señor, más informado, o venimos, Padre, con un desconocimiento de tu palabra, Señor, nos permitas que tu palabra nos oriente, nos guíe, Señor, nos ilumine, Señor, tu bendita palabra, y que nos ayude en todo lo que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor. Te ruego que abras nuestros ojos espirituales para que podamos ver, entender tu palabra y llevarla a cabo, vivirla, Señor. También te rogamos por la palabra que hoy se ha de impartir a través del pastor que has puesto en esta congregación, Padre, para que sea entendible tu palabra a cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades, o conforme, Señor, a lo que tú nos pides
inspires en la respuesta que nosotros tenemos que darte a ti, Señor. Ayúdanos en todo momento, Padre, a que nos podamos entender tu palabra, pero sobre todo vivirla y llevarla a cabo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén. ¿Cómo están? Bien. Bendecidos por el Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de alabanza. Y bueno, pues es importante nosotros estarnos edificando en estos tiempos para fortalecer nuestro ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Así sea. Gracias. Vamos a continuar con nuestra serie, que es las cartas de Juan, o las epístolas de Juan. Este es el tema número 11 y lleva por título Probad los espíritus, para los que aman. Tema número 11 que lleva por título Probad los espíritus. Y vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan 4:1. ¿Ya están ahí? Primera de Juan 4:1. Dice así la escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién. De Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de quién. De Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, porque el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, no nos ¿qué? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué vemos aquí en estos versículos? El apóstol Juan ahora va a exhortar a la iglesia, a los creyentes, los va a exhortar ¿a qué? A poner a prueba la enseñanza de los falsos profetas. Porque los cristianos debemos de ser capaces, hermanos, de detectar las falsas enseñanzas, de examinar los espíritus que expresan esas falsas enseñanzas. Eso es lo que Juan nos está mostrando en estos versículos. Vayamos a Primera de Juan 4:1, por favor. Dice, fíjense cómo empieza Juan. Amados, cuando Juan utiliza esta palabra, dirigiéndose a los creyentes, está mostrando su tierno afecto y amor que tiene hacia sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero después de esto les advierte en contra de los falsos maestros y les dice, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, dice ahí en el versículo 1, Primera de Juan 4:1. Como diciendo Juan, no le den crédito o no le den por cierto en todo lo que dicen esas personas. Es decir, que a toda persona que diga hablar o tener un mensaje de Dios, no le debemos de dar por crédito o no le debemos nosotros de tener por cierto, sino que debemos de examinar. Como cristianos debemos de analizarlo todo, fíjense bien. Como dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, por favor. Este consejo se lo dio el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21.
5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿No? A ver, permítanme entonces. Déjenme, por ahí me equivoqué entonces con el texto. Es que por ahí me dijeron que no. Primera de Tesalonicenses 5:21. Miren, Pablo le está dando el consejo a la congregación de Tesalónica y le está diciendo, examinarlo todo y retener ¿qué? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Este es un principio que se aplica a nosotros cuando escuchamos que alguien está hablando la palabra de Dios. Debemos de examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos alerta cuando hay algo que no está de acuerdo a la palabra de ¿quién? Claro, es el Espíritu Santo quien te avisa. Por eso Juan nos sigue diciendo, ahora al versículo de primera de Juan capítulo 4 versículo 1. No se vayan a mover de ahí, pónganle ahí un separador o algo ahí en primera de Juan 4:1. Esos son nuestros versículos básicos. Dice Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de quién. Aquí Juan utiliza un verbo que quiere decir probar. Esto habla de poner a prueba, de saber diferenciar o distinguir entre alguien que es de Dios y alguien que no es de quién. Tenemos que aprender nosotros a distinguir, a diferenciar si esa persona verdaderamente que dice hablar de parte de Dios, si es de Dios, o si esa persona no es de quién, de Dios. Es nuestra responsabilidad de nosotros, no de nadie más, sino de nosotros, discernir. Debemos de examinar a fin de poder decidir. Debemos de buscar la autenticidad de esa persona que dice estar hablando de parte de quién, de Dios. Quiero decirles que el contexto histórico de esta carta, lo que se estaba permeando, dijéramos nosotros, o lo que se estaba viviendo en aquel entonces, nos damos cuenta que no estaba escrita toda la Biblia como hoy la tenemos, ¿verdad? No, porque aquí Juan escribió la primera carta de Juan la escribió cerca del año 80 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de que no estaba escrito todo el Nuevo Testamento como hoy lo tenemos. Pero también nos deja ver que en aquel entonces muchos andaban predicando ya falsa doctrina. Acuérdense que se había metido en la iglesia el gnosticismo, una falsa doctrina, que lo que hace esa falsa doctrina es que creen en Jesús, creen que Jesús vino como hombre, pero no creen que Jesús era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Eso es lo que el gnosticismo cree. No creen totalmente que Jesús es 100% Dios y que es 100% hombre. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito de esto. Ahorita nada más estoy dando el panorama de qué era la falsa enseñanza que se movía en aquel entonces cuando Juan escribió esta carta. La doctrina del gnosticismo. Nosotros, Juan le está dando el consejo a la congregación que tienen que examinarlo todo y retenerlo bueno, que prueben, que diferencien, que distingan. Aunque no estaba escrita toda la palabra de Dios, pero miren, Dios tenía cuidado de su iglesia, de los creyentes, que les estaba ayudando a través de Juan, diciéndoles este consejo. ¿Por qué? Porque veía que muchos estaban recibiendo a cualquier persona que venía y les predicaba cualquier herejía o cualquier falsa enseñanza. Miren, yo cuando empecé en los caminos del Señor, como al medio año, llegó una persona, un conocido a mí, de donde yo vivía, y él me llegó a preguntar, él también se estaba empapando de esto, de la palabra de Dios, y él me llegó a preguntar, oye, ¿tú ya te bautizaste? Y le digo, sí, ya me bauticé. Y dice, ¿y en qué nombre te bautizaste? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús?
Y yo le digo, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19, que debemos de ser bautizados en ese nombre. Y dice, no, tu bautismo no es válido. Y yo me quedo así sorprendido. Digo, ¿pero por qué? Porque el libro de los Hechos dice que Pedro dijo que debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús. En aquel entonces yo no tenía tanto conocimiento de la palabra, de que según estudiando el contexto histórico de cada acontecimiento, bautizarse en el nombre de Jesús, cuando Pedro dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos, el simple hecho de decir el nombre de Jesús conlleva todo lo que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, ¿sí me explicó? Y entonces, como yo no sabía, le digo, pues mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo no sé, pero de ese entonces. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Hacía Dios que aprendieran a verlo a Él por medio de su Hijo, Jesucristo. Darse cuenta que Jesús es Dios. Porque muchos judíos no aceptaban a Jesús como Dios. Decían que era el Mesías, un profeta. Y muchos renegaban de Él, se quejaban. Le decían que demonio tenía. Entonces, ¿qué sucede? Yo tuve que probar esta situación, darme a la tarea de investigar, de indagar qué estaba pasando. Y cuando ya me fue entendido la verdad de Dios, dije, no, me anda queriendo engañar. Y sí, él pertenece a una doctrina o a un grupo de personas que se conocen como los solo Jesús. ¿Sí los han escuchado? Ellos solamente creen en Jesús, son unitarios. Se les llama como unitarios. Nosotros somos trinitarios porque creemos lo que la Biblia dice, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es ¿quién? Dios mismo. Hay quienes son también doctrina unitaria, los testigos de Jehová. Ellos no creen en que Jesús y no creen en el Espíritu Santo. Los jesuitas nada más creen en Jesús. O lo solo Jesús, lo que les digo, solo Jesús. Para ellos es toda la enseñanza bíblica es solo Jesús. ¿Y dónde dejas la otra doctrina que la Biblia nos deja ver? La Biblia nos deja ver la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. La Biblia nos deja ver la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del bautismo, la doctrina de la fe, que son las doctrinas fundamentales que debemos de conocer, que vienen en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Vayamos allá, nada más para poder fundamentar bien esto y cimentarlo bien. Hebreos capítulo 6, por favor. Carta a los Hebreos capítulo 6. El escritor de Hebreos le está hablando a la iglesia y le está diciendo aquí, fíjense, Hebreos 6, 1 y 2. Aquí vamos a encontrar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nosotros debemos de conocerlas muy bien y estarlas practicando en nuestra vida diaria. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos quiere decir los fundamentos de la enseñanza de Cristo. Vamos adelante a la perfección, les dice el escritor de Hebreos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de ¿qué? Miren, aquí vamos a empezar primero con la primera doctrina, ahí nos deja ver. ¿La doctrina de quién? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de quién? De Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Lo que tienes en tus manos, ¿la palabra de quién? Esa es la doctrina de Cristo. Ahí está la primera doctrina o enseñanza que viene ahí en la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios, y de esa doctrina se derivan todas las demás. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras. Ahí está la segunda doctrina fundamental que debemos de conocer, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, si no hay doctrina de la palabra, no va a haber fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Quiero decirte que lo único que te redarguye de tu pecado es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo al alma. Si tú te expones a la palabra de Dios, tú vas, ¡ay, Señor! Tu palabra dice, hablar verdad entre nosotros y no nos mintamos los unos a los otros. Y
la verdad es que en la semana le oculté algo a mi esposa. ¿Ya se dieron cuenta la doctrina? ¿Qué tienes que hacer? ¿Arrepentir? No, Señor, pues la verdad es que pues voy a ir a hablar. Perdóname, Señor, porque mentí. Y ¿sabes qué, mi amor? Perdóname, mira, tú me preguntaste algo que si yo había tenido algo que ver con esta persona y pues la verdad es que te mentí, perdóname. Ya te estás arrepintiendo, estás aplicando esta doctrina, ¿ya te diste cuenta? Estás poniéndola por obra. Vamos con la siguiente doctrina. La doctrina dice de arrepentimiento de obras muertas y de fe en ¿quién? Fe en Dios. Fe es confianza. Confianza en Dios quiere decir confío en lo que dice su palabra y lo obedezco. Esa es la tercera doctrina. Viene la doctrina de bautismos, versículo 2, Hebreos 6:2. La doctrina de bautismos. ¿Para qué nos bautizamos? Nos bautizamos, solamente es algo simbólico el bautismo. El bautismo no tiene ningún poder espiritual. Pregunto, si tú te metes a una alberca, te remojas, te hundes, ¿la alberca, el agua te perdona tus pecados? No tiene ningún poder espiritual. El hecho de que te pongan agua en la cabecita cuando estás chiquito y te bauticen como lo practican otras religiones, ¿te perdona tus pecados? No. ¿Jesús se bautizó cuando estaba chiquito o cuando ya era grande? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba consciente, ¿verdad? Lo dejó como ejemplo porque estaba cumpliendo la ley. Y entonces eso es ejemplo para nosotros, que ya cuando somos grandes nos exponemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento me lleva a poner mi confianza en Dios, que Él es el único que me puede perdonar pecados a través de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hago? Hago mi acto público de arrepentimiento, me bautizo. Solamente es un acto público de que estoy dando a conocer que estoy arrepentido de mi vana manera de que y que quiero cambiar y caminar con quién. ¿Ya vieron esta otra doctrina? Y luego viene la doctrina de la imposición de las manos. ¿Cuántos saben que las manos son para bendecir? No para agarrar. Ay, ya te dije que si no te meto uno, ¿no? Algunos hasta se ríen de nervios, ¿verdad? Son para bendecir las manos. No son para lastimar ni para meter. ¿Cuántos oran por sus hijos? ¿Cuántos oran por sus padres, por sus hermanos? Antes dice a dormir, Señor, gracias, ven, déjame orar por ti, ven, no te vayas. Déjame bendecir tu vida. Papá, mamá, déjame bendecir, déjame orar por tu vida delante de Dios. Cada que voy a ver a mi mamá, Dios me permite, mamá, déjame orar por ti. Pongo mis manos sobre su vida y le doy gracias a Dios por su vida. Señor, yo bendigo la vida de mi madre. Que ella te conozca un día. Esta otra doctrina de imposición de las manos. ¿De la resurrección de qué? ¿Cuántos saben que Cristo resucitó y que está vivo? Que está sentado a la diestra del trono de Dios. Y eso se va a efectuar en nosotros también. ¿Cuántos lo creen? ¿Y la doctrina del juicio qué? ¿Cuántos saben que todos los que no son creyentes se van a presentar ante el gran trono blanco, que es el trono ante el juicio eterno? Los que son creyentes nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, ya no para ser juzgados para condenación, porque ya Dios nos salvó por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero los que no son creyentes se van a presentar, y si llegan a morir sin creer, se van a presentar en este juicio final, en el del trono blanco, para entregar cuentas de lo que hicieron aquí. Y de acuerdo a lo que hayan hecho, según su grado de maldad, les va a ser dado el grado de nivel en el infierno en el que van a estar. Eso enseña la doctrina de juicio. Ahora, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros rechazamos la salvación de quién. Dios nos ha mandado su salvación por medio de Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En qué se pierde el hombre? En el pecado. Mas tenga vida eterna ¿en quién? En Dios. Es importante conocer estas doctrinas. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia está llena de doctrinas fundamentales que debemos de conocer para no ser engañados por la falsa doctrina?
Esto es muy, muy importante y debemos de probar. Por eso, ¿qué vas a hacer cuando venga un testigo de Jehová a tu casa? Lo vas a escuchar, pero le vas a saber explicar también. Pero ahí tienes que, con mucho tacto de parte de Dios, tienes que saberlo tú llevar a las doctrinas, porque ellos te tocan, de repente te empiezan a hablar de la doctrina de la fe, de repente te hablan de la doctrina del arrepentimiento, y te sacan así un montón de doctrinas y de versículos de todos lados. Pero si hablamos de la doctrina de la resurrección de Cristo, o si hablamos de la doctrina de Cristo, de que Jesús es Dios, ellos lo niegan. Dicen, no. Dice, Jesús es hijo de Dios, no es Dios, es hijo nada más. Niegan la divinidad de quien manifestada en Cristo Jesús. Yo en una ocasión le dije, a una persona, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que Dios es el Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? ¿El todo qué? ¿Todo lo puede, sí o no? Se lo digo. A ver, tú y yo entonces, ¿quiénes somos para decirle a Dios que Él no puede venir a esta tierra y hacerse hombre? Si Él es todopoderoso. ¿Quiénes somos nosotros, simple polvo, para no creer que Él se puede hacer hombre y bajar a esta tierra y caminar entre nosotros? Ya de ahí se derribó su argumento falso. Hay que saberles explicar. Jesús dijo, cuando Moisés estaba Moisés subiendo cuando estaba hablando con Dios en la zarza ardiente, y que Dios lo estaba llamando para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto, y le dice Moisés al Señor, le dice, Señor, y si tu pueblo me pregunta quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y le dice el Señor, diles que te envió el yo que. Y Jesús en todo el Evangelio de Juan, ¿qué dice? Yo soy la luz yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid. Allí en todo el Evangelio de Juan vas a encontrar 7 yo soy. ¿Y sabes qué significa el número 7 en la Biblia? Perfección. ¿Quién es el único perfecto? ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo soy qué. ¿Te das cuenta? Es algo que debemos de probar cuando vienen esas personas con esa enseñanza. No vamos a estar debatiendo, hay que saberlas llevar, hay que tener el tacto. Tienes que darte cuenta cuando la persona está abierta también a recibir. Y si no está abierta y hay necedad en su mente y en su corazón, no le des. La Biblia dice, dale al necio y te odiará. Mejor no le des, porque si tú le das al necio es como si agarraras un perro rabioso por la cola. ¿Qué crees que te va a hacer? Pero la Biblia dice, dale al sabio y aumentará su ¿qué? Su saber. Un sabio es aquel que está con la mente abierta de recibir el consejo de Dios. Un necio, no. A mí me enseñaron así, que me debo de bautizar en el nombre de Jesús, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese tú quédate con lo tuyo y yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces Juan nos está diciendo que debemos de probar su autenticidad. Como el oro se prueba, ¿cuántos saben que el oro tiene que ser probado? Tiene hace como un par de años que compramos estos anillos y no los hemos llevado a pulir. Pero ya les hace falta su pulidita. Cuando los pule uno, ¿cómo quedan? Y se ve su autenticidad, ¿sí o no? Así, tenemos que probar las enseñanzas de otros. Entonces, esto significa que nosotros como creyentes debemos probar por medio de la palabra lo que es un falso maestro o un falso profeta. Como los de Berea, ¿se acuerdan los de Berea cuando Pablo llegó ahí? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10 al 12.
Hechos 17, 10 al 12. Hechos 17, 10 al 12. Libro de los Hechos. Dice así, se los leo. Inmediatamente los enviaron, y a Silas, ¿hasta dónde los enviaron? A Berea, fíjense. Y ellos, fíjense lo que hicieron, la actitud de Pablo y de Silas. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga ¿de quién? Bueno, la sinagoga era un lugar de reunión donde se reunían a escuchar los judíos la palabra de Dios, a llevar sus ritos ceremoniales. Y entonces, ¿qué sucede? Se meten hasta allá, hasta la sinagoga. Y estos, dice el 11, y estos eran más nobles que los que estaban ¿en dónde? Allá en Tesalónica, porque ellos ya venían de estar en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas también, de distinción. No pocos ¿qué? Creyeron muchos. Ahora, hay lugares donde es noble, hermanos. Hoy en día no es noble a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no están recibiendo la palabra de Dios con humildad. Y Dios quiere que seamos como los de Berea, nobles, para recibir la palabra de Dios. Hace unos años que íbamos a predicar a Cuernavaca, cada domingo íbamos para allá. Yo quiero decirte que había gente que venía de 2 horas de camino de allá de pueblitos de Cuernavaca hasta llegar allá a Xochitepec. Y ahí nos reuníamos en un departamento de un hermano, y ahí nos reuníamos, y ahí veías a la gente, toda esa gente con pueblito que traen sus morralitos acá así cruzados y sus bolsitas de mano y todo, gente muy humilde, pero que se esforzaba por ir a reunirse y con humildad recibir ¿qué? Se ve la nobleza. Pero hoy hermano, no hombre, no, es que ya no voy a la cumbre porque, híjole, el piso está bien frío, pastor. Bueno, quiero decirte que ya se compró el calefactor. Ya nada más hace falta algunos detalles para que estés más cómodo y vengas a recibir con nobleza la palabra de Dios. No, es que de veras, hoy ponemos un montón de peros. Yo me asombraba de ver la nobleza de estas personas que venían de 2 horas de camino de allá de un pueblo de Morelos para llegar a Xochitepec y estar ahí 2 horas en la congregación y luego volverse a regresar a su casa. Y me decía, hermano, llévenos la palabra hasta allá. Y ahí se hizo una congregación, ahí en Morelos. Se estableció una congregación. Fue una bendición. Valió la pena estar pagando el precio. Eran nobles los hermanos en recibir la palabra. Traían su Biblia, traían su cuaderno para estar anotando las enseñanzas y se esforzaban por poner por obra la palabra de Dios. Y dice ahí, Hechos, dice, eran nobles. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Y dice, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? O sea, como que, a ver, vamos a ver si lo que Pablo y Silas nos están diciendo es verdad. Vamos a la Biblia. ¿Sí sabes que la Biblia es la fuente de toda verdad? Que es, la Biblia es inerrante, no se equivoca. Es decir, que ellos verificaban, miren la actitud que ellos tenían, verificaban si realmente lo que les decían estaba en la Escritura, lo que les estaban enseñando, cuidando de no caer en el extremo, fíjense bien, de ser criticones. Porque hay en las iglesias quienes dijo, no, el pastor lo que dijo esa palabra está mal, no es así, porque yo ya la estudié. Se van al otro extremo. Y no debe de ser así. Es necesario tener un espíritu manso y enseñarle, como dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21.
Santiago a los creyentes. Carta de Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda ¿qué? Inmundicia, habla del sentido de suciedad moral. Tenemos que desechar esa suciedad moral. Toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De maldad. Tenemos que aprender a desechar toda suciedad moral y toda maldad de nuestras vidas. ¿Cómo lo desecho? Cuando me expongo continuamente a la palabra de Dios, a escuchar predicaciones, a venir a recibir las enseñanzas. De esa manera mi mente se va a renovar y entonces voy a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y dice Santiago, miren lo que pide Santiago, reciban con mansedumbre. La palabra mansedumbre habla de humildad. Reciban con humildad la palabra ¿qué? ¿Para qué la vamos a recibir con humildad? Dice, la cual puede salvar nuestras ¿qué? Nuestras almas. Eso es lo que hace la palabra, nos salva nuestra alma. ¿De qué te salva? Mira, el consejo de la palabra de Dios te salva de pecar contra quién. Ahí te va, se los he enseñado. El proverbio dice, el avisado ve venir el mal y ¿qué hace? Más dice, más el torpe, el insensato, recibe el agravio. ¿Es cómo puedes salvar tu alma de pecar contra quién? No, pero hay quienes, no pasa nada, pastor. Una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres pues es una, pastor. Ándale, síguele. Síguele creyendo, sigue creyendo tu concepto errado. Algunos, pastor, pues, fíjese, pastor, que tengo un noviecito, pastor, ya me lo agarré, pero bueno, pastor, ya tiene, pastor, tiene carro, tiene casa, tiene dinero, ya nada más le falta ser cristiano, pues le falta todo. Con eso te digo, todo le falta, porque si no tiene a Dios, ¿qué tiene? Lo mejor que nos puede pasar en esta vida es conocer a quién. Es verdad. Yo tenía licenciatura, yo tenía mi carrera, tenía mi bochito, ahí andaba, me gustaba ir a practicar deporte porque pues ya me movía en ese ámbito de andar, me pagaban por jugar y todo. Ya salía yo fuera a jugar a los estados. Pero no tenía a Dios. Pero así en cambio cuando conocí a Dios dije, no. Dice una alabanza, tú lo llenas todo. Entendí que lo mejor es desde ese momento aprender a tener mansedumbre para recibir la palabra implantada, la cual me evita estar pecando contra Él. No quiere decir que hoy no haga deporte, sí, me gusta hacer deporte y cuando tengo la oportunidad de ir a jugar básquetbol, me gusta el básquetbol, voy con mi esposa y jugamos juntos. Y me paso un rato agradable con ella. O luego me llevo a mi sobrino, le doy la revancha para que va conmigo. Dije, para la otra te voy a dar chance de ganar para que regrese el cliente. No, gracias a Dios pasamos momentos y lo disfrutamos. Ahora ya para mí ya no es mi ídolo el básquetbol. Porque amo a Dios. Y procuro la palabra te lleva a vivir una vida equilibrada. Eso hace la palabra, pero hay que recibirla con humildad. Hay quienes no, hay quienes vienen a la congregación y nada más están criticando. Y no debe de ser así. ¿Qué es lo correcto? Díganme ustedes. Preguntar, ¿sí o no? Maestro, sería tan amable de explicarme bien, es que no entendí por qué dice esto así y así, o esta palabra qué significa. ¿Sí? ¿Me das permiso? Ahorita termino la clase y al final de la clase lo ayudo. Eso es lo correcto. Y sí, hay que discernir una falsa doctrina, pero hay que ser mansos y enseñables.
Alguien que está enseñando y tiene algunos problemas de interpretar, fíjense bien, no significa que sea un falso maestro, o un falso profeta. Puede que a lo mejor le falte profundizar en la enseñanza o tal vez se puso nervioso, ¿sí o no? Yo me acuerdo que la primera vez que yo me puse a predicar, dije, no hombre, las piernas, todavía me da temor de Dios aquí, estar parado aquí. No es fácil. Tenemos que aprender a interpretar correctamente la Escritura y pasar tiempos de estudio para explicarles bien lo que dice la palabra. Y yo decía, ay no, la primera vez me puse bien nervioso. Pero ya después, poco a poquito, fui aprendiendo a confiar en el Señor también. Señor, yo me pongo en tus manos, ya estudié, hice lo que de mí depende, Señor. Solo te pido tu ayuda, ayúdame, Señor. Ayúdame a interpretar correctamente, a trazar rectamente tu palabra. Y ahí no quiere decir que esa persona, porque se pone nerviosa o algo no le faltó decir, no quiere decir que sea un falso profeta o un falso maestro, ¿verdad? No. ¿Se acuerdan de Apolos? Vayamos a Hechos 18, 24. Un capítulo adelante del libro de los Hechos. Hechos capítulo 18, versículo... estábamos en Santiago, perdón. Hechos capítulo 18, versículo 24. Apolos no tenía un conocimiento completo, pero Dios le mandó la ayuda por medio de Priscila y Aquila. Hechos 18, 24. ¿Listos? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo? Miren, natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Cómo era? Bien elocuente. O sea, tenía esa elocuencia de parte de Dios para la predicación. ¿Poderoso en qué? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿cómo? Oh, este Apolos era fervoroso su espíritu, dice. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, esto nos deja ver que no conocía lo que era el bautismo del Espíritu, porque el bautismo de Juan era el bautismo en agua, pero el bautismo del Espíritu era el que cuando Juan dijo, y atrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de abrocharle la correa de sus sandalias, este bautiza en el ¿qué? En espíritu y en fuego. Estaba refiriéndose a Jesús. Apolos no conocía este bautismo del Espíritu. Y entonces dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿quién? Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran creído, porque con gran vehemencia a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era ¿quién? Cristo. ¿Ven cómo un espíritu enseñable? Una actitud humilde. Y eso le fue de gran ayuda. Regreso a primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, que si escuchamos a un testigo de Jehová o a un mormón, entonces, si es un falso maestro y un falso profeta, ¿sí o no? Sí. Hay que diferenciar entre las doctrinas fundamentales y las elementales. Miren, esta situación que estoy hablando ahorita, de lo que Juan nos está diciendo, le pasó a la iglesia de Galacia. Pablo trajo el evangelio. Pablo siempre Dios lo usaba para llevar el evangelio de la salvación por fe, no por obras. La salvación es por fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces, pero detrás de Pablo venían de la doctrina de Cristo, que la salvación era por fe, porque llegaban los judaizantes, ya se enteraban que Pablo había llegado a Galacia y de repente a los 2-3 días atrás llegaban los judaizantes. Ustedes ya creyeron en Jesús, qué bien, muy bien, pero les hace falta algo. Para que verdaderamente ustedes sean salvos, se tienen que circuncidar.
demostrar tus obras, con tus obras, que tú estás fundamentado en una fe verdadera, no en una fe falsa. Miren, apenas yo pasaba por el centro de que está ahí en medio. Imaginarán de qué estoy hablando, ¿no? Y afuera, de un ladito, hay como una coordinación de ayuda. Y yo me enteré, nadie me lo platicó, yo me enteré de una persona de las que está ahí, que es una persona inconversa y que da terapias psicológicas. Él es psicólogo, que le fue a decir al padre que si le daba permiso de estar ahí, pero que el padre le pidió que se pusiera la del Puebla, dijéramos nosotros. Y yo dije, caray, pues no, la Biblia dice dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué me demuestra la persona? Que su fe está en que su fe es verdadera o es fe falsa. Pues si la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia da. Ay, pastor, pero hay que pagar agua y luz. Ah, bueno, simplemente pídeles de favor que ellos se hagan responsables de pagar el agua y la luz que gasten, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que todo lo que está aquí es de Dios? La silla en la que tú estás, el dueño de esa silla es Dios. Nosotros solamente esto es algo muy importante. Ahora, ¿qué hacían los judaizantes? Llegaban a quererles meter su doctrina de que la salvación es por obras. Miren lo que le pasó a la iglesia de Galacias. Gálatas 1:6, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Voy a ir avanzando porque el tiempo va que... Bueno. Gálatas 1:6 al 9. Fíjense. Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. Ellos ya habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Ellos ya sabían que la salvación era por fe. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de ¿quién? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les sea anunciado, ¿sea qué? Anatema quiere decir maldito. Como antes los hemos dicho, también si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, quiero decirte algo muy importante. Hay hombres que tienen una apariencia de piedad externa. Hasta se visten de blanco. Pero hay que examinar si lo que dicen está de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Hay que examinarlo. Mira, no debemos de ser ya como los niños. Mándales a traer una pizza familiar para que los invites, por favor. Una pizza familiar, una coca de 2 litros y unas papas fritas. Sabritas, por favor. Y pones de este lado una pechuguita asadita con su ensalada de betabel, sus pepinos, su jícama y su agua de sabor de mango, por favor. ¿Por cuál va a elegir el niño? ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. No tiene pero tú eres responsable de enseñarle a discernir, ¿sí? Bueno, Dios en su gracia y en su misericordia, arriba de nosotros ha puesto pastores que nos han enseñado a discernir también entre la fe verdadera y la fe que falsa.
y a escudriñar las Escrituras y a tener la humildad de que cuando nos manda Dios a llamar para darnos una enseñanza a través de nuestros pastores, tenemos la humildad de ir y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará nuestras almas. Porque así como tú estás ahorita sentado recibiendo el papel, yo también hay momentos en que tengo que estar sentado. Y a veces no necesito que me estén diciendo, no, yo necesito simplemente ya entender que es mi responsabilidad cuidar por mi bienestar espiritual. Para no dejarme engañar por falsos maestros o falsos profetas. Cuando el Señor me trajo al Evangelio, un varón de renombre, muy famoso en lo secular en el mundo, me dijo, tú vas a ir por el mundo a todas las naciones y vas a hablar en otros idiomas. Me la creí. Me la creí tanto que hasta me puse a estudiar inglés. Entonces yo dije, después de unos meses, entendí que conforme iba yo estudiando las Escrituras, Dios me estaba poniendo la carga a irme a estudiar al Instituto Bíblico. Y todavía estando en el Instituto Bíblico, yo traía la idea de ser como él, famoso en el mundo, pero también estando acá con Dios. Quiero decirte que el que sirve a dos señores, con alguno que... Hasta que Dios me derribó mis argumentos con la palabra de Dios. No es así. Porque el que toma el arado tiene que caminar hacia adelante. Atrás, ni para agarrar vuelo, como dice la Biblia. A ver si están despiertos. Probar los espíritus. Los estoy probando. Alguno va a decir amén. ¿No? Entonces, qué importante es. Yo dije, no, este no es un profeta de Dios. Me estaba profetizando en sus propios deseos, sentimientos y emociones. Una profecía carnal. Hay profetas que son carnales. Dios me está mostrando que tú te vas a casar con esta persona. Si a mí Dios no me ha dicho nada, ¿no? Fíjate, ahorita ya nos da risa, ¿no? Pero yo en aquel entonces pues decía, ay sí, Dios, voy a ir a todas las naciones, quiero ir a Turquía, para la gloria de Dios. Bien emocionado el niño. Las papas, papá, la pizza. No necesitan distraerte del Evangelio. Simplemente con un sistema de ventas que traigan ya te enganchan. ¿Sí? Te emocionan tanto. Ah, la señora de la casa, le vamos a regalar 5 vasos o 5 platos. Señora, la verdad le va a gustar. Todavía no sale a la venta, pero dentro de un mes sale en Bodega Obrera, Comercial Mexicana. Pero hoy nosotros nos estamos adelantando a traérselo hasta la puerta de su hogar. ¿Cómo ve? ¿Le va a gustar el producto o no? Saques el platito, mire, y sacas el jitomate y le rayas el jitomate, la zanahoria, y ya la señora dice, ay, ¿le va a gustar? Sí, sí, sí. Ah, pues quiero decirle que si usted lo quiere el día de hoy, lo puede adquirir con nosotros, nada más me da su nombre, su firma, y dentro de un mes yo vengo a cobrarle 30 pesitos. El producto vale 200 pesos. Si usted lo quiere, con 30 pesos al mes se lo puedo dejar. ¿Cómo ve? ¿Le gusta o no le gusta? Sí, pero ay, ¿a poco no puede sacar un pesito al día? ¿Viste ese tipo de profetas? Y te marean y engancharon con el producto. ¿Cuántas dicen amén, hermano? Y ya que tiene la firma, ya que tiene la firma, fíjate cómo son tan hábiles que agarran y te dicen, pero ¿qué cree? Decirle la oferta que trae la tienda Comercial Mexicana, como a la vecina de que está allá enfrente, pero no le vaya a decir nada, mire, si usted lo paga el día de hoy, no en 200, a la mitad del precio, usted ya no me debe nada, ni me llevo su letra y ahorita se la rompo y aquí usted ya no me debe nada. Y ya sacaron, cuando el producto a ellos les sale 30 pesos. ¿Se dan cuenta? Bueno, así en el Evangelio también. Mira, léete el libro de una vida con propósito. Yo te recomiendo que leas el libro de Sueña y Ganarás. Te recomiendo que 1 millón para Cristo. Falsos
¿Con quiénes? Con los que se dejen, con los que no se estén afirmando bien en la palabra de Dios. Aquí los gálatas se habían dejado influenciar por los judaizantes. Los falsos profetas o falsos maestros son aquellos que van en contra de las doctrinas fundamentales. Es una doctrina fundamental el que la salvación es por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Carta a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo le está dando el consejo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, porque por gracia soy de la obra, por medio de que le ayudes a todo el mundo, por medio de que pongas un asilo, por medio de que seas buena persona, por medio de la fe. Fe es confianza, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién. Y dice el 9, ¿no por qué? ¿Para qué? Mira, si la salvación fuera por obras, quiero decirte algo. Entonces los ricos están en el cielo y nosotros los pobres, ¿dónde quedamos? En el infierno. Gracias a Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe en su presencia. Nadie. La Biblia dice que la paga del pecado es que. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Cristo o nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? Pero mira, por gracia, por la gracia, quiere decir favor inmerecido, la gracia de Dios. Favor inmerecido. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo eres salvo? Cuando tú te arrepientes de tus pecados, los confiesas, pones tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y en ti hayes en nacer de nuevo, entonces has sido salvo. Pero eso lo da solamente Dios. La salvación viene de nuestro Dios, no de ningún hombre, de nuestro Dios. Una persona no es salva por hacer una oración. Te recibo como mi Señor en mi corazón. Entra en mi vida, Señor. No. La salvación viene, es el nacer de nuevo. Viene cuando tú verdaderamente le das una respuesta de arrepentimiento y fe a quien. Dios está mirando nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Dios mira el corazón? Dios mira el corazón. La intención con que hago las obras. Qué importante. Este es un fundamento doctrinal firme. Hay algunos que andan tocando las puertas. ¿Quién? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Platicar con usted. ¿Cuántos son? 2. Platiquen entre ustedes. Ellos piensan que por estar tocando las puertas se van a ganar la salvación. No es así. La Biblia es clara. Yo me quedo con lo que dice la palabra. La primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjense bien, aquí Juan ya va a entrar más directo. Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de quién. Miren, no quiere decir que este sea el único parámetro para medir y diferenciar si alguien es de Dios o si no. Sino que de acuerdo al contexto que venimos ahorita estudiando, había falsa doctrina en ese tiempo. Ahora sí, aclaro. Se estaba dando el gnosticismo y el docetismo. Era la falsa doctrina. El gnosticismo, ellos enseñan, ellos creen y enseñan, creen en Jesús, pero no en su encarnación. Y decían que el cuerpo de Jesús era algo aparente como si fuera un fantasma. Eso enseña el gnosticismo. Ahora, el docetismo. El docetismo enseña que el espíritu era bueno y la carne mala. O sea que el espíritu de Jesús era bueno y su carne era ¿qué? Pues si Él es Dios. Dice la Biblia que en Dios no hay maldad. Y la Biblia dice, no yo, que Él no pecó. Fue hombre
nosotros, pero sin pecado. Entonces, fíjense bien, el nombre de Jesucristo, ojo aquí, pongan mucha atención, resalta la naturaleza del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús se refiere al ser hombre y Cristo se refiere el ser el Mesías, el Salvador. ¿De qué iba a salvar al pueblo? De sus pecados. ¿Cuántos, cuando no conocíamos al Señor, queríamos dejar de pecar en algún área de nuestra vida que identificábamos que estaba mal? Y lo dejábamos de hacer 1, 2, 3 días o una semana, pero después, como dice el proverbio, el perro vuelve a su pelo y la puerca al... Y entonces, ¿qué sucede? Hasta que decidimos rendir nuestra vida verdaderamente a Cristo Jesús, y vino Él y nos dio la salvación y el nacer de nuevo. Y entonces nosotros entendimos verdaderamente que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Él es el único que salva tu alma de la condenación eterna. Por eso Juan les dijo de esta manera ahí en el versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? Dios. Es decir, que toda aquella persona que se dice creyente y cree que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y se deja guiar por el Espíritu Santo a toda la verdad de Dios, esa persona, su espíritu es de ¿quién? Dios. Quiero decirles algo, el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la verdad de Dios que está ahí escrita. Hoy en día hay congregaciones donde se manifiesta, fíjense, aquí hay lugares donde se manifiesta que todos hablan en lenguas al mismo tiempo. ¿Cuántos vienen de ahí? Todos hablan de lenguas al mismo tiempo. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Dios es orden, ¿sí o no? Entonces, si el Espíritu Santo se empieza a mover en una congregación, la influencia del Espíritu Santo se mueve, ¿cómo creen que se va a mover? ¿En orden o en desorden? En orden. De esa manera identificamos que es Dios, es el mover de Dios en ese lugar, en el corazón de esas personas. Pero cuando todos y hablan y eso, no, pues no, aquí es la carne moviéndose. Aquí no es el Espíritu Santo. Algunos se avientan hasta su vómito santo, y ahí todos los otros se avientan sus temblorinas ahí llorando y temblando, otros hasta se caen para atrás y sin catcher. Otros sacan el agua ungida y hasta la manguera también, ¿no? Pues ahí, y los empiezan a ungir. Y dicen que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero eso no es el Espíritu Santo. Son sus emociones, son su carne. Y hasta ahí caminando. Y Dios me está mostrando y me está diciendo, estoy recibiendo de Dios. Tú eres así, vas a ser millonario y esto y el otro. No, nada más vete te enlaces un ratito. Pero no te enlaces, ¿eh? No te enlaces. Es nada más para discernir. ¿Sí? Recordemos lo que Jesús nos dijo, miren, Juan 16:13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos a la Escritura, vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios. Dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? Fíjense, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Fíjense cómo aquí nos habla de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo no puede hacer lo que Él quiera, no. El Espíritu Santo no puede hacer lo que Él quiera, no. Los tres son uno, están unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Por eso les digo, la Trinidad. Y dice ahí, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, fíjense la función del Espíritu Santo, glorificar a Jesús, porque tomará de lo mío y se los hará ¿qué? Entonces, si alguien dice hablar de parte de Dios, no puede ir en contra de Jesús ni de sus doctrinas fundamentales. Si la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden, ¿cómo debemos hacer las cosas en esta congregación? Pero si tú entras y todos hablan en lenguas, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Y si yo digo que es el Espíritu Santo, entonces soy un falso ¿qué? ¿Se dan cuenta qué importante es discernir? Si Dios es de orden y Dios es un Dios de orden, su palabra por consecuencia me tiene que llevar a vivir en el ¿qué? No en el desorden. Ahora, yo decido voluntariamente recibir la palabra o rechazarla. No, yo quiero vivir como quiero. Está bien, vive como tú quieras. Pero te tengo que decir que van a venir tus consecuencias de tu desorden. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Si tú siembras orden en tus pensamientos, en tus deseos, en renovar tu entendimiento conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo que vas a cosechar? Orden. Bendición a tu vida. Eso es lo que vamos a cosechar, porque te estás dejando guiar por el Espíritu Santo a toda verdad. En estos textos, el Espíritu Santo nos deja ver algunas de sus funciones. La primera función está en el versículo 13. Él os guiará a toda verdad. Fíjense la función que hace el Espíritu Santo. Esto se refiere que siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Siempre, siempre te va a llevar. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra de Dios. Si tienes un sueño de Dios, quiero decirte que ese sueño tiene que ir respaldado con la palabra de ¿quién? De Dios. Y es el Espíritu Santo obrando en tu vida, en tu corazón. Si tienes un problema de cómo resolver una deuda, pues la Biblia dice, paga lo que debes. Es el Espíritu Santo recordándote, ¿sí o no? Te está guiando al principio lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, no, es que fue sorprendido, agarré a mi hijo en pecado. Y yo, ¿qué dice la Biblia? Señor, ayúdame, ¿cómo resuelvo esta situación? Mi hijo andaba robando y lo agarré en la movida, como decimos los mexicanos, ¿no? ¿Y qué dice tu palabra? Y de repente estás orando y te trae Gálatas 6:1. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de cuidando tú también de no. ¿Sí me explico? Cuando te recuerda eso el Señor, ¿quién crees que está operando? Te está guiando a toda vida. No, lo agarraste robando. No, que se lo lleven a la cárcel para que se le quite. Ya no es el Espíritu Santo, es tu carne. Y eso es bueno. Eso es bueno, porque estamos recibiendo de parte de Dios. Dios nos está edificando. Está bueno. Tenemos que conocer cómo se mueve el Espíritu Santo. Te recuerda la palabra. Otra de las funciones que hace el Espíritu Santo, Él nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. Pero si no estudias, si no lees, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? No tiene de dónde tomar para guiarte y dirigirte a que vivas tu vida en la verdad y no en la mentira. Fíjense otra función, versículo 14. Él me glorificará. Ahí hace otra función del Espíritu Santo, glorificar a Jesús. En estos versículos Jesús está hablando, Algunas Biblias vienen en letras rojas. Quiere decir que Jesús está hablando. Él me glorificará. Es decir, que al llevarnos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y nosotros obedecerla, glorificamos al Señor en nuestras vidas. ¿Sabes? Tú le das gloria a Dios cuando obedeces la palabra de Dios. Si el Señor te está poniendo, siembra necesidad en tu hermano, estás viendo que tiene necesidad, que no tiene para comer, siembra. Y tú, sí, más bienaventurado es dar. Y tú obedeces.
glorificando a quién? Esa es otra función que hace el Espíritu Santo. Glorificar a Jesús cuando tú obedeces su palabra. Otra función. Dice ahí el versículo 14. Porque tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Dice, el Espíritu Santo siempre va a tomar de la palabra de Dios, hermanos, siempre, siempre. Por eso les he dicho, la Biblia nos deja ver que el Espíritu y la palabra van que... ¿Se acuerdan de la novia? De las vírgenes, las 10 vírgenes. 5 sensatas y 5 insensatas, o sea, las prudentes y las insensatas. Bueno, eran 10 vírgenes, eran vírgenes las 10. Las 10 traían lámpara. Y la Biblia también dice que como algo simbólico, que la palabra es como lámpara que alumbra a mí. Perdón. Entonces, la lámpara simboliza la palabra. Y dice la Biblia simboliza que el aceite, en el Antiguo Testamento se utilizaba el aceite como símbolo de que la unción de Dios venía sobre esa persona porque era llamada a servirle a quien. Hoy en el Nuevo Testamento todos los nacidos de nuevo están ungidos por Dios. Tenemos al Espíritu. Esa es la unción de Dios. Entonces, las otras 5 que eran prudentes, ellas tenían la lámpara y tenían ¿qué? Tenían la palabra y tenían al Espíritu Santo. ¿Y las otras? Nada más la palabra. Hay muchas personas que son de otras religiones y que nada más tienen la palabra, como los mormones, como los testigos y muchos otros. Nada más tienen la palabra. ¿Y el aceite? Y de repente se oye una voz: allá viene el novio, salir a recibirle. No tenemos aceite, denos de su aceite. No, vayan y ustedes busquen y compren del aceite, porque si les damos nos vamos a quedar. Y cuando ellas se fueron, estas entraron, llegó el novio y les abrió la puerta y pasen al gozo de su Señor. Y cuando regresaron las otras, ya estaban cerradas. Fue demasiado. El Espíritu y la palabra van de la mano, son inseparables. Siempre va a tomar el Espíritu Santo la palabra de Dios y no va a hablar independientemente de Jesús ni del Padre, sino que están perfectamente unidos y siempre habla el mensaje del Padre y de Jesús. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo a toda verdad de Dios y la obedece, glorifica a Dios, hermanos, y manifiesta que es hijo de quién. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y no de mentira. Cualquier persona puede decirte con simples palabras: no, Jesús sí, Jesús se hizo hombre y vino. Te lo puede decir de palabras, pero no tener una relación con quién. No ser guiado por el Espíritu. El que es guiado por el Espíritu Santo, ese es de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo, si tú anhelas en tu corazón, tú te das cuenta que no es guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay 2 cosas. Con esto termino. Puede que seas creyente, que ya hayas creído en Jesús, ya te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesús, pero por tu falta de alimento espiritual, te dejes más guiar por tu carne, por los deseos de tu carne. Esa es una. Y difícilmente te guíes por el Espíritu Santo porque se ha contristado en ti o se ha apagado porque has estado todavía pecando. O la otra, puede ser que te estés exponiendo a la palabra y que de plano digas: ¿sabe qué? Yo me doy cuenta que no soy guiado por el Espíritu Santo porque practico el pecado. Entonces necesitas arrepentirte, darle una respuesta a Dios y pedirle al Señor misericordia. Y si necesitas que venga
¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Hay una parte en la escritura donde dice que ¿qué padre si su hijo le pide pan le da una serpiente? ¿Sí se acuerdan? Déjenme encontrarlo un momentito. Es importante ver este versículo. Mateo capítulo 7, por favor. Gracias, hermano. Mateo 7, 7 al 11. El principio es pedir y se os dará. Ese es el principio. Dice ahí Mateo 7, 7. Pedir y se os dará. Buscar y ¿qué? Llamar y se. Porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama. ¿Qué hombre hay de nosotros si su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que ¿qué? A los que le piden. Es bueno pedir que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. ¿Sí? Está en la voluntad de Dios. Lo puedes pedir por fe. Créelo. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados, o en este momento estás arrepintiéndote de tus pecados porque te das cuenta que no has vivido verdaderamente como Dios nos muestra, pídele perdón a Dios y Él te perdonará tus pecados. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y pídele que venga su Espíritu Santo a morar en tu vida. Y Él lo hará. Porque una de las funciones es también que el Espíritu Santo glorificará a Jesús. Esa es una de sus funciones. ¿Cuántos dicen amén? Démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu gran bondad y tu fidelidad, Señor. Señor, tú nos estás hablando a través de las cartas de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Y la manera de probarlos es si verdaderamente confesamos que Jesucristo ha venido en carne. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él es el Salvador del mundo, el Mesías. Él es el que perdona nuestras iniquidades cuando nos arrepentimos. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es quien rescata nuestra vida del pozo, quien nos corona de favores y misericordias de manera que rejuvenezcamos como el águila. Señor, gracias. Gracias, Señor. Quiero pedirte en esta tarde, Padre, que hagas tu voluntad, Señor. Que tu palabra no llega vacía, Señor, sino que es enviada para que dé fruto en los corazones de nuestras vidas. Y fruto que permanezca y que perdure para siempre, mi Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí.
También tú has depositado tu Espíritu Santo en algunos de los que estamos aquí, en otros tal vez no, Señor, eso es real. Pero queremos pedirte misericordia, Padre, que aquellos que aún, Señor, no tienen a tu Espíritu Santo, tú lo concedas conforme a tu voluntad, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad, Señor, y que tú, Señor, estés obrando en sus corazones, porque tú miras sus corazones y ellos dan la respuesta que tú estás pidiendo, Señor. Yo sé, Señor, creo confiadamente que tu palabra dice, Señor, que si pedimos tu Espíritu Santo, tú no lo darás. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, nos arrepentimos de todo pecado que hayamos cometido contra ti en este día, Señor, o en esta semana. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos de toda maldad, Señor, de toda inmundicia, de toda suciedad o maldad en nuestros corazones. Perdónanos. Pero hoy